Bienvenidos a la clase de hoy. Ya vamos bastante, con poco tiempo para lo que va a ser el examen parcial. Me parece que ya faltan, ¿qué? 2 semanas, ¿no? O una. Una, Lick. ¿Solo esta? Sí, porque ya de hoy en 8 son los parciales. Qué calidad, porque así voy a tener vacaciones más rápido. Muy bien, estudiaron. ¿Se recuerda lo que íbamos a hacer hoy? ¿Se les olvidó? Poquito, Lick. Poquito. Ok. No es para el día 23, Lick. María José. María José de que está trabajando más, solo viendo cómo extendemos los plazos, ¿verdad, María? Pues no es cierto, María José. No, Lick, yo solo me guío por el calendario. No, tiene razón, María José. Ya sabe que como uno es trabajador, ¿verdad? Tiene que estar viendo el calendario y ahí. Día 23, ¿cuándo tenemos nuestro parcial, chicos? No me he enviado el calendario todavía. El No, miércoles, El Lick. miércoles, Lick. Miércoles en 8. Sí, licenciado. Vamos a ver. 8 con Surori. Evaluación, segundo parcial. Sociología con Rubén el 29 de septiembre. 29 de septiembre. Vamos a ver. Comparto la información. Bien. Siendo las 19 horas con 38 minutos fueron notificados. Tenemos evaluación el día 29 de septiembre de 6 de la tarde a 7 de la noche. 29 de septiembre. Vamos a ver. Como bien nos dijo María José, el día 23 ustedes van a presentar una tarea. Me imagino que ya la hicieron. ¿O me equivoco? Sí, Lick. Bien. ¿Quién más ya la hizo? ¿Alguien más ya la trabajó? Nadie. Van a esperar esos momentos previos de que se termine el tiempo para tener la adrenalina, ¿no? Al buen Chapín, Lick. La Ya lo realicé, licenciado. Muy bien, perfecto. Hoy nos está colaborando el clima, ¿verdad? Se percataron, compañeros, que ya abordamos el 50% del contenido que tiene el texto. ¿Habrá alguno que creyó que no lo íbamos a completar? Parecía demasiado contenido, ¿verdad? Sí. Estoy recordando en este preciso momento. Dígame. Ustedes quedaron de que iban a ver un video, ¿verdad? Me lo prometieron. ¿Lo hicieron, compañeros?
¿Realizaron esa actividad? ¿Les escucho? Yo no, Lick. Muy bien. ¿Alguien que sí? Yo realicé la actividad sola, Lick, porque el último día que tuvimos clases, yo no me pude conectar y creo que hice esa actividad sola porque mi internet me estuvo fallando. Ok. ¿Y qué le dejó esa actividad que realizó? ¿Qué le dejó de bueno? ¿Qué extrajo de esa cuestión? Pues más que todo, Lick, el razonamiento más que todo que yo hice, pues el estudio, ¿Mm? ver los hechos hacia atrás y pues tratar de ver lo que la historia hoy en día pues nos quiere realmente enmarcar y tal vez aceptarlo un poco más a la realidad. Es lo que yo intenté hacer. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos su experiencia? ¿Qué pasó? No hicieron nada. Bueno, ya que no quieren colaborar, vamos a proceder. A ver, Lucy Anaite. Sí, Lick. Explíqueme el darwinismo social. Escucho. Pues yo lo que entiendo del darwinismo social, bueno, en base a lo que he leído, es que es más que todo, como decir, una teoría de la teoría de la evolución de Darwin. Eso es lo que entiendo. Como quien dice no sé cómo decirle, es como la selección natural, algo así, ¿le entiendo yo? En versión social. Sí, así es. Según su criterio, ¿tiene razón el darwinismo social? ¿Se le puede llegar a dar la razón? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo? No lo escuché. ¿Se le puede llegar a dar la razón al darwinismo social? Pues yo la verdad sí se le puede dar un poco de razón. Bueno, en mi parte yo diría que sí, porque yo me he dado cuenta de que como seres humanos nosotros hemos evolucionado demasiado. Incluso como un ejemplo podría ser ver, digamos, nuestros antepasados, podría decirse como ver cómo antes era la cultura, cómo antes se comportaban. Entonces, pues sí se le da un poquito de razón hacia eso. Gracias. Ruano Arredondo. Eh, Rick, disculpe, Lick, pero yo más que todo, pues, con respecto al darwinismo social, lo que yo puedo entender es que la sociedad se ha ido comiendo unos con otros conforme a las necesidades naturales. Porque póngase a pensar en una situación. Él habla sobre la evolución natural y que como la ley o ahí sí que la lucha del más fuerte es el que va a predominar siempre. Pero muchas veces el más fuerte
se puede ver dentro de la naturaleza animal. Ahí sí está bien marcado. Por lo menos el león más grande es el que se queda con la manada. Pero el tema social en torno a lo que es la sociología humana, yo creo que pues Darwin se quedó trabado en la evolución del mono, ¿va? Pensando de que así como evolucionó a ser un ser superior de intelecto básico, también iba a evolucionar a esa forma instintiva animal de poder apropiarse de grupos sociales. Pero en realidad la sociedad no evolucionó de esa manera, porque somos gentes pensantes que nos agarramos, nos apoyamos unos con otros con beneficio de llegar a algún lado. Bien, gracias. A ver, y dale, Ruano. Sí, Lick, que con respecto a eso yo considero que prácticamente el darwinismo social pues no quiere dar a entender es que así como pues los seres humanos nacen, mueren, viven y se reproducen, pues pienso que eso está enmarcado en la sociedad porque, como mencionó Jonathan, el más fuerte va a dominar al más débil y pues en la sociedad creo que se refleja eso mismo. Entonces nos matamos unos con otros y pues siempre va a sobrevivir el más fuerte. O sea, en este caso, pues las élites más poderosas en nuestra sociedad. Digamos, podemos hacer un símil a nivel social de que más allá de una fortaleza física, de una fortaleza a nivel biológica, la fortaleza sería en el sentido de la proyección, la absorción que puede hacer una sociedad de otra. Fíjense, compañeros, que la caída de Tikal, según estudios, ha sido consecuencia de la implantación de un príncipe, del rey de Teotihuacán, en Tikal. Teotihuacán y Tikal eran ciudades contemporáneas y estas, ¿verdad?, sucumbieron según las épocas y de acuerdo a las circunstancias. Mas, sin embargo, la caída de Tikal ante el poderío de Teotihuacán está bien marcado porque se elaboró una estela en donde se indica cada uno de los pasos que se siguieron para esto. Copán y Quiriguá, que eran dos ciudades rivales, también se influenciaron mutuamente. Tal es el caso que Copán, ¿verdad?, implantó, al igual que en Tikal, un príncipe. Y así dominaba la ruta comercial que era por el Motagua. Cuando nosotros hablamos de un darwinismo social, de la fortaleza, más allá de una cuestión biológica, nos vamos a adentrar en el mundo de la economía. La Edad Media, sin duda alguna, es una referencia de cómo este darwinismo social, esta fascinación que se tuvo por asimilar la evolución del hombre a la evolución social desde un aspecto de la fortaleza de un grupo sobre otro. Quienes son aficionados o quienes tuvieron la oportunidad, la Ilíada nos muestra una guerra épica que ya tiene más de 4.500 años de estarse discutiendo, como lo fue la guerra de Troya, ¿verdad?, en la que tanto los griegos como los troyanos estuvieron en una guerra tan grande y de esta guerra pues salen otras historias como por ejemplo la historia de Ulises y su cruzada para llegar a su casa, ¿verdad?, a través del mar, y cómo haber ofendido a Poseidón le costó caro porque
la odisea que tuvo que hacer para llegar a su país fue grande. Todo esto sale a colación porque estos pensamientos son los que las personas tuvieron en su momento para poder elaborar estas teorías. Hoy, hacia lo lejos, 150 años, 100 años después, nosotros nos podemos, ¿verdad?, analizar de distinta forma. Sin embargo, en ese momento, en ese instante, la sociedad, 1850, venía apenas saliendo de la influencia de aquella gran lucha que se dio en Francia, ¿verdad?, y que provocó graves estragos en toda Europa. A ver, Josías, cuando se habla de una teorización científica de la ascendencia del capitalismo, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, lo que yo mencionaba la vez pasada, que el capitalismo tuvo tanto impacto a nivel social por las personas que, según la sociedad, no eran nadie, y al practicar la industrialización, lograron concretar grandes fortunas y se convirtieron en las personas más poderosas de un país. Entonces, el capitalismo nos trajo de poder no tener nada a llegar a conseguirlo todo. Entonces, el capitalismo nos pinta esa idea a nosotros, que todos somos capaces de, aunque no poseer nada, poder lograr conseguirlo todo. Eso es lo que yo entiendo por su pregunta, Lick. Vean, pues, cuando nosotros nos referimos, cuando nosotros buscamos las explicaciones de lo que somos, de lo que representamos, y es que a veces hay personas que se hacen preguntas existencialistas. Y estas preguntas existencialistas pasan principalmente porque no conocemos mucho de historia o porque no sabemos realmente cuál ha sido la dinámica de nuestra era. Es importante entender adecuadamente al capitalismo y cómo el capitalismo es una utopía, cómo el capitalismo, al igual que el socialismo, representan un mero sueño humano, en donde en ambos frentes se le ofrece un bienestar al individuo. En el caso del capitalismo, consecuencia de una serie de esfuerzos propios para poder alcanzar fines materiales, y en el caso del socialismo, un bienestar en el cual el Estado se va a encargar de resolver muchos problemas y yo tan solo voy a tener que trabajar, voy a tener que fortalecer ese Estado para que ese Estado sea mi benefactor. Pero hay que tomar en cuenta que todo esto no tiene una base científica, efectivamente. El capitalismo ha sido un fracaso a nivel hemisférico y nosotros como países tercermundistas somos el vivo ejemplo de que el capitalismo no funciona. Pero también somos un ejemplo, lamentablemente, de que el socialismo no es la solución. Y entonces debemos de preguntarnos qué sistema le funciona a nuestra sociedad. Para Gerson o Gerso, ¿qué nos pudieras explicar en relación a lo que Montesquieu, dentro de las teorías del derecho natural, aportó a la sociología como fundador de la sociología del derecho? ¿Qué es lo que Rousseau realmente, en qué influyó para que el pensamiento actual vaya por el mundo, ¿verdad? Vaya por el planeta, pregonando que la sociología del derecho es una serie de análisis a través de los cuales se pretende que la norma sea consecuencia de la sociedad. Pero para que llegáramos a esta ideología, Rousseau, ¿cuál es el efecto que Rousseau tiene en nuestra ideología? A mi consideración podría ser
como de conciencia, de decir, miren, los actos que se han desenvuelto en el pasado no han ayudado, necesitamos mejorar ciertos aspectos. Y como él decía, se me fue la palabra que él decía en el texto, donde daba a expresar que si no hay una evolución, por decirlo ahí, no vamos a llegar a mejorar. Gracias. A ver, Evelia, cuéntanos. Para usted, ¿cuál es el aporte más importante que Rousseau le hizo a nuestra sociedad moderna? No sé, la verdad, yo el cuadro que saqué solo tomé 3 temas: el darwinismo, la teorización científica y la teoría marxista. Revise ahí las notas, página 91 a la 95. Mientras usted lo revisa, vamos a preguntar otros temas. De ahí regreso con usted. A ver, Alejandro José. Sí, Lick. Cuando Rousseau explica, cuando Pasteur explica a Rousseau, nos indica que el hombre ha nacido libre. Pero ¿cuál es el problema de la libertad humana? ¿A qué se refiere este sistema, esta idea? Pues yo diría que el problema de la libertad humana es que es, como le digo, mucho poder, ¿va? No necesitamos restringir esa libertad para poder vivir en sociedad. En este caso, Alejandro, podemos establecer que hay un vínculo entre lo que Claude Pasteur indica y lo que posteriormente se desarrollaría como un darwinismo social. ¿Consideras que hay un vínculo, que hay una base en esta ideología a lo que Claude nos expone acá, o no? Está difícil. Yo, en lo personal, no les encontré más diferencias que similitudes con todos los temas. Marcos. Sí, licenciado. Tercer párrafo. Léenos, por favor, el tercer párrafo todos. Por favor. De la página 92. 93. 93. El que dice explicando la teoría de Rousseau. O el hombre ha nacido libre, pero el estado de naturaleza no podría ser mantenido, pues ello sería el triunfo del más fuerte. Para su cuestión mutua, los hombres están obligados a asociarse. Ajá. Entonces, Sergio Sandoval. Dígame, licenciado. ¿Será posible que Rousseau ya había adelantado un darwinismo social? La verdad, Lick, yo considero que tal vez de alguna forma podría haberlo adelantado, pero no considero que el texto no es como tan claro para darme a entender si sí o si no. Gracias. A ver, Sergio. Dígame. Cuando hablamos de Bentham. ¿De quién? Bentham. Jeremías Bentham. Ajá. Bentham tenía una característica. Él era una persona muy inteligente, acomodada. Sin embargo, Bentham objeta que el hombre posea derechos naturales. En la objeción que hace Bentham, página 95, tenemos dos objeciones muy puntuales. Y él dice que los hombres poseen derechos que no son creados por el derecho positivo, pero que podían ser usados como crítica y oposición a él debido a una confusión conceptual.
y a la vez, a través de esto se constituyó el término dado por Bentham de una falacia política, como una fuente de corrupción de la argumentación política y del pensamiento, especialmente cuando son incorporados en documentos políticos. Desde tu punto de vista, ¿será que Jeremías Bentham tenía razón en el hecho de que los derechos naturales, no necesariamente los que nosotros interpretamos como derechos innatos al hombre, será posible que en realidad nosotros como humanos nos los estamos atribuyendo? ¿Vos qué consideras de eso? Pues la verdad, licenciado, sin tomar en cuenta como los que nosotros consideramos, pienso que tal vez sí nosotros mismos somos quienes nos atribuimos esos derechos. A ver, ¿por qué? Porque viéndolo desde un punto de vista en el que la igualdad depende de todo, entonces ni uno ni otro debería tener ni más ni menos derechos. Pero algunas personas se sienten con la capacidad de exigirse a ellos mismos que se les dé más derechos que otros. Gracias. Emerson, ¿qué consideras de esto? Buenas noches, Lick. Pues pienso lo mismo que el compañero y también tengo otro punto de vista de que lo que dice Jeremías también tiene que ver con lo que dice Rocío, ya que en el octavo párrafo de la página 93 dice que es el inicio de la desigualdad. Entonces, como seres humanos también nos poseemos nosotros mismos los derechos, pero asimismo inicia una desigualdad. Gracias. A ver, Emerson. Bentham dice que la peor de las falacias corruptoras que se encontró en la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano fue que en lugar de hablar de legislaciones y gobiernos, que eso no tendrían o deberían infringir estos derechos naturales enunciados en un modo abstracto, o sea que los gobiernos no pueden hacer, decir así, ofreciendo de antemano el conocimiento de circunstancias particulares que las legislaturas pretenden llevar a cabo. O sea, para Jeremías no era posible, ¿verdad?, que los gobiernos, estos derechos naturales, fueran reconocidos o fueran patentados, digámoslo así, dentro de las legislaciones. ¿Será, compañero, que Bentham estaba haciendo un análisis clasista, un análisis desde una perspectiva meramente superior, supremacista de los derechos naturales? Pues a mi punto de vista, sí, Lick. Y es que fíjense, compañeros, que no es por gusto que de antemano, para presentar a Jeremías Bentham en la página 94, se hace una serie de exposiciones en cuanto a cuál fue su formación y su origen. Y lo que sucede es que en la sociedad vamos a encontrar diferentes pensamientos, pero no debemos de olvidar que cada uno de estos pensamientos vienen supeditados, vienen sujetos, vienen prejuiciados a lo que nosotros en la vida cotidiana nos dedicamos. A ver, por ejemplo, Jonathan, ¿a qué te dedicas de forma cotidiana? Bueno, yo fundé una empresa y poco a poco la he ido implementando y creciendo, ¿vale? Gracias. Entonces, Jonathan va a tener una idea muy distinta a alguien que, por ejemplo, tenga un puesto con un salario. Y va a ser muy distinto a quien se dedique de forma independiente
¿verdad? No como empresario, como emprendedor, sino como, digamos, de una forma como de comercio, porque cada uno de nosotros, cuando nos llegue, por ejemplo, miren, este tema de los cierres del Estado, los cierres de los departamentos de las ciudades, a cada uno nos afecta de diferente forma, a cada uno nos daña de distintas formas, entonces cada uno vamos a criticarlo desde un punto de vista muy diferente y va a ser bien difícil que lo hagamos de forma objetiva. Pero ¿cuál es el objeto de este curso? El objeto de este curso es que ustedes dentro de esa subjetividad, dentro de esa perspectiva muy particular, como hablábamos en otro momento, nos tenemos que desarropar, nos tenemos que quitar, ¿verdad? Nuestro muy particular modo de vida y debemos de acceder al conocimiento, debemos de acceder al análisis de la sociedad desde un punto de vista profesional. Y aunque nos dañare, aunque nos afectare, dar un punto de vista genuino, independiente. Fíjense que cada uno de estos individuos que se exponen es porque ellos pretendieron entender, pretendieron interpretar correctamente lo que es los cambios sociales profundos. Pero recordemos que estas son teorías o doctrinas del derecho natural. ¿Ya encontró Evelia qué nos va a explicar usted? Era de Rousseau, ¿verdad, licenciado? ¿Ah? Sí. Una parte interesante que me gustó es donde dice, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Yo creo que es un pensamiento muy acertado, porque si miramos a un niño, ¿verdad? Desde que está en su infancia, él no posee maldad, no posee envidia. Entonces, ¿quiénes son los encargados de influirle eso al niño? Pues la misma sociedad, tal vez la mamá le dice de que tiene que ser mejor que otros, que no se deje, que tal vez el niño quiere expresarse y no lo dejan. Entonces, de esas secuelas, se podría decir, en un futuro puede hacer que el hombre se convierta en alguien que comete delitos, que pueda tener diferentes deficiencias, por ejemplo, si no lo dejaron expresarse, que sea tímido, entonces todo eso va afectándolo. Gracias. A ver, mi 10T. Yo ya sé quién es, pero lo vamos a decir cómo está aquí. Mi 10T. Buenas noches, Elic. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el negocio? Ahí creciendo, como el bebé. Ah, me imagino. Bueno, también los bebés molestan. No sé si también el negocio va así, creciendo y molestando a veces. Una vida social igual. Pues, mire, Elic, con respecto a Rociao y a Jeremy, yo considero que Rociao se inclinaba más por todos los temas políticos. Y cuando él hablaba de estos aspectos de que se corrompen, era más que todo enfocado a política, porque fue uno de los pensadores de meramente políticos. Y es de Rousseau. Y Jeremy era más así utilitarista. Lo que servía era lo que él le ponía más atención. Por ejemplo, si algo no servía, él ni tocaba el tema, por ejemplo, ¿va? Él era el padre estaba leyendo yo que era como el padre del utilitarismo.
Entonces, cuando llevan un enlace porque, por ejemplo, el otro tenía, Rociao tenía pensamientos de temas políticos y el otro los mismos pensamientos, pero que en realidad eran eficaces. Así fue como los relacioné yo. Gracias. Recordemos que para Montesquieu la ley es lo más importante, es más importante del Estado. Mientras que para Rousseau, y este es el aporte más importante, el contrato social es la base de todo. En ese sentido, vemos esa diferencia abismal entre los dos, porque para Rousseau debe de existir un contrato social. Y ese contrato social va a ser lo que va a determinar todo, incluso el mismo Estado. Mientras que Montesquieu afirma que la ley es lo más importante del Estado, pero no habla de un contrato. Licenciado, una pregunta. Ajá. Para usted, ¿qué doctrina, según estos pensadores, verdad, se puede asimilar en la actualidad? O sea, que se cumple, no en su totalidad, pero que sí hay una cierta aplicación de ello. ¿Y saben qué es lo que pasa, compañeros? Que lamentablemente cada una de las sociedades va madurando, va encontrándose, va creándose, va identificándose según la experiencia social que va teniendo. Entonces, Evelia, es imposible para nosotros, con apenas 500 años de estar conviviendo, querer llegar a una madurez social como la que puede tener, por ejemplo, Mozambique. Ojo, no les estoy diciendo países europeos. Es muy complejo que nosotros lleguemos o alcancemos, inclusive nosotros aquí dentro del país, es muy complejo que nosotros lleguemos a tener una identificación y una perspectiva del universo y de nuestra posición en el universo, a como la tienen, por ejemplo, nuestros amigos que pertenecen a alguna de las comunidades nativas del país. ¿Por qué? Porque ellos tienen fácil 1000, 2000 años de estar conviviendo. Esa ruptura que se dio a través de la llegada de los europeos, naturalmente hizo cambios profundos, pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, o vemos la sociedad hindú, vemos la sociedad, por ejemplo, japonesa, esa identificación que ellos tienen y ese arraigo por su territorio es muy distinto al nuestro. Y a veces nos da envidia, pero lo que estas teorías intentan, lo que intentamos con estas teorías, mejor dicho, es analizar en qué momento nosotros vamos de esta como evolución social. Entonces, Evelia, más que útil para nosotros, porque fíjense, compañeros, que el tema de la sociedad, al igual que a nivel individual, es más importante la experiencia personal que la doctrina o adoctrinamiento que tengamos general. Yo les puedo explicar a ustedes cómo se hace una escritura pública. Les puedo mostrar, ¿verdad?, el documento, les puedo inculcar los valores que deben de regir alrededor del mismo, e incluso les puedo hacer temer de las consecuencias penales, civiles, sociales, morales que puede tener la creación de un instrumento maliciosamente hecho. Pero la sensación
que uno tiene a la hora de crear un instrumento, el hecho mismo de saber las consecuencias que ese acto traerá para mi persona y sobre todo para mi familia, esas limitaciones psicológicas son las que muchas veces solo a través de la experimentación propia se van a poder hacer. Yo admiro mucho a personas que se atreven a autorizar instrumentos que contienen aseveraciones falsas. Los admiro. Esa temeridad que tienen ellos, muchas veces no pasa nada, a veces las mismas familias están de acuerdo y ellos mismos le exponen al notario le solicitan que busquen una solución rápida, porque no quieren, por ejemplo, mediante un juicio, un proceso, dilucidar la cuestión de los terrenos o de las casas. Y se van por el camino fácil, sencillo, pero en realidad como notarios, ustedes deben de ser prudentes y no cambiar su paz, su tranquilidad, ¿verdad? Por unas cuantas monedas. Entonces, a nivel social también nosotros, miren, esta dinámica de estos cambios, esta lucha entre clases nos convierte y nos va afianzando y nos va dando esa madurez. Entonces, Evelia y compañeros, cada una de estas teorías nosotros las podemos ver manifestadas, inclusive en el diario vivir. Hay personas que piensan como estas teorías dicen. Hay personas que prejuzgan al individuo. Más adelante vamos a ver en la criminología las escuelas en las que incluso, según Garófalo, habían o hay individuos que vienen predispuestos a ser delincuentes. Pero vamos a verlo más adelante. Por lo pronto, Evelia, mi respuesta es que cada una de las escuelas, cada una de las teorías, cada una de los diferentes pensamientos acá expuestos representan un momento histórico de la sociedad y nosotros como sociedad, nosotros como estudiantes de la sociedad debemos analizar lo que nos dicen los textos, ampliarlo a través de nuestra propia investigación y luego aplicarlo a nuestro entorno. Y a través de eso usted va a descubrir en qué momento histórico nosotros como sociedad nos encontramos. ¿Estamos bien, Evelyn? Sí, gracias, Leik. Bueno, ahora vamos y encontramos que hay teorías del positivismo. Dejamos las doctrinas del derecho natural y nos adentramos en las doctrinas del positivismo. Y el primero que encontramos es al conde de Saint-Simon. Él era un historiador socialista francés, era aristocrático, pero era una familia que había venido en decadencia. Y bueno, él iba a ser militar. Pero ¿cuál es realmente la influencia de Simon? ¿Qué es lo que Simon aportó a la sociología? ¿Qué podemos extraer para poderlo incorporar en la actualidad y construir esa base científico-filosófica de la sociología del derecho? A ver, Jimena Belén, de acuerdo a lo que usted estudió, leyó, ¿cuál es el aporte más importante de Saint-Simon? Buenas noches, licenciado. Según lo que yo estaba leyendo, hizo varios aportes importantes. Por ejemplo, su libro del sistema industrial y también los objetivos políticos de Estado, que me parece que fueron un aporte bastante adelantado también a su época y que influyó mucho en todo lo que se llevó a cabo después de eso. Gracias. Veamos algo muy importante que nos dice Belén. Recordemos que Saint-Simon era un aristocrático, más sin embargo, él habló del sistema industrial. Luciana Ite, ¿será que
¿será que hay una contradicción de que un aristocrático hable de la industria? ¿Usted cree que la hay? No creo, Lee. ¿Alguien que sí crea? ¿Cómo? No, no cree que haya una contradicción. Gracias. Alguien que sí crea que hay una contradicción entre que un aristocrático venga a hablar de un sistema industrial. Pues normalmente la aristocracia en ese entonces no se dedicaba para nada a la industria. Entonces puede que ahí sí exista una contradicción. Gracias, efectivamente. Fíjense que la aristocracia, particularmente la francesa, la Revolución de Francia no fue liderada por el pueblo. Obviamente se usó al pueblo porque siempre se usa al pueblo como escudo, pues, pero quienes luchan, quienes buscan esos cambios profundos son personas interesadas sobre todo en la cuestión económica. Estamos siempre dentro del contexto de la Revolución Francesa y Saint-Simon o Claude-Henri de Rougemont, lo raro acá es que él viene a hablar de la industria. Fíjense que incluso la gente que trabajaba con sus manos en algunas partes de Europa, y Francia, vamos a decir así, eran mal vistos. Hoy por hoy, pues hay gente que, por ejemplo, ve en la medicina un individuo, pues, que es importantísimo, y sí, que lo son, pues, hay muchos médicos muy buenos, pero en esa época el médico se le veía como una persona de poca monta, de poca clase, pues, porque le tocaba trabajar con sus manos. Entonces, resulta que Simon nos viene a hablar de un sistema industrial. Esto quiere decir que un cambio tan profundo en su ser que Simon descubrió que el Estado, al final de cuentas, la solución y el futuro del Estado estaba precisamente en la producción. Propuso Simon que no hubieran clérigos y que los clérigos debían de guiar a las clases más bajas de la sociedad. Abolición de derechos hereditarios. ¿Por qué? Porque él fue afectado por eso. Fíjense, entonces, como les repito, cada uno de ellos fue aportando de acuerdo a su muy particular forma de ver las cosas. Simon influyó en Augusto Comte. ¿Por qué? Porque para Comte, la mayor parte de los conceptos, las definiciones de Comte, eran de Simon. Fíjense que los principios de Simon se denominaron sansimonismo. Y esta era una ideología de pensamiento moderno muy profunda y fue, miren cómo son las cosas, la base, el génesis de la futura expansión de la revolución industrial. Indicó que las soluciones a los problemas de la sociedad estaban en la ciencia y la tecnología, y hoy por hoy, compañeros, aún hoy por hoy, en muchos aspectos, cuando nosotros hablamos con los empresarios, cuando nosotros hablamos con los inversionistas, ellos mantienen esta ideología, que en la inversión, que en el desarrollo tecnológico, que en por ejemplo, la industrialización del campo de la agricultura, está la mejora de la sociedad. Y es más, también están los pensamientos actuales de que la religión solo sirve a la gente más pobre, puesto que son ellos quienes se refugian en la religión para poder darle un sentido a sus vidas. Y luego nosotros nos encontramos con Augusto Comte. José Fernando, ¿quién era Comte? Permítame, Lee. Voy a leer primero. Cabal. Comte fue uno de los creadores del positivismo. ¿Ah? Y bueno, no sé qué más. Filósofo. ¿Alguien que le gran quiera, filósofo. ¿Alguien que le quiera ayudar a Fernando?
En principio tenemos que decir que Comte era un... Se puede agregar que él bautizó a la ciencia que estudia los fenómenos sociales como sociología. ¿Quién? ¿Quién fue el de eso? Augusto Comte, si no estoy mal, en 1837, creo. Ok. Lo que yo entiendo es que Augusto Comte fundó la sociología, ¿no? O el nombre de la sociología. ¿Ah? Pero ¿quién era Comte? ¿Cuál es la influencia que tiene Comte? Él fue discípulo de Saint-Simon Leek. Tuvieron una gran amistad que pronto se vio bastante estrechada porque él no incluyó varios de los pensamientos que Augusto tenía. Saint-Simon no los incluyó en sus obras respectivas. Este fue el estrechamiento de la relación que ellos. Sí, vean, muchas veces... Licenciado, también podemos decir que fue uno de los críticos que hizo comentarios en contra de los pensadores que apoyaron la Revolución Francesa. Vean, Comte sin duda alguna ha sido uno de los seres que más ha aportado a nuestra ciencia, y más allá de aporte, más podemos decir que la creó, la diseñó y fundó las bases. ¿Pero por qué lo hizo esto? Comte se basó en los pensamientos que tuvo Saint-Simon. Y es que aquí es lo que nosotros hemos visto y lo que todo docente le gustaría, que el estudiante lo supere, que el estudiante avance y logre encontrar otras formas de exponer las ideas. Fíjense cómo Comte, siendo discípulo de Saint-Simon, le comenzó a aportar a Simon diferentes puntos de vista. Para Comte, por ejemplo, el desorden social de su tiempo se debía a un desorden intelectual. Y es que fíjense que Francia, ese país, hasta el momento de que, previo que se diera la Revolución Francesa, bien podían ser pobres, bien podían ser mal administrados por el rey, pero tenían muchos buenos servicios. ¿Por qué? No porque los proveyera el Estado, sino porque la misma sociedad lo hacía. Cuando yo trabajaba en una institución, yo le decía a las personas con las que trabajaba, ustedes deben de sentirse dignos de vivir en una casa de ladrillo, en una casa de bloque, porque en el área donde yo trabajaba con muchas personas, culturalmente construyen con adobe, con techo bueno, hay de lámina pues, y con suelo, ahí sí que el suelo de tierra. Y para muchos de ellos resulta ridículo colocarle piso a una casa porque como el lugar donde viven hay mucho lodo, se va a ensuciar. Pero como a nivel cultural, al final de cuentas, los merecimientos deben ser de uno mismo y uno se debe de sentir, ¿verdad?, merecedor de muchas cosas y de cosas en el mejor estado. A ver, Marcos. Lick, disculpe la molestia, es que fíjese que solo le quería comentar, es que tengo una emergencia, entonces voy a salir, tú me vas conectado un rato de la clase, por si me mira o por la asistencia, que a veces toma foto. Te miro que pasas por ahí la moto. Sí, tal vez me mira. Bueno, yo pensé que nos iba a hacer alguna exposición bien profunda de Comte, me emocionó Marco. No, Lick, disculpe. Estamos. Entonces, Comte entiende el positivismo de una forma muy diferente y para él la búsqueda de las leyes invariables no depende de una investigación, sino de una especulación, puesto que para Comte las normas, al final de cuentas,
no es consecuencia, ¿verdad?, de investigar qué es lo que puede suceder, sino de comenzar a hacer una serie de ideas de cómo se puede solucionar los problemas. Fíjense que de acuerdo a lo que nos da el texto, la página 104, Comte comenzó a dar filosofía positiva, pero sería quizá lo más importante cuando él en 1842 estableció la ley de los 3 estadios. Y estos 3 estadios son los que la sociedad debe de atravesar, ¿verdad?, para poder tener un crecimiento. María José, ¿considera usted que Comte tenía razón a la hora de hablar de estos 3 estadios? Se salió de la clase. Vamos a ver. Rolando. Alfonso. Silic. ¿Será que estos 3 estadios son necesarios para encontrar un desarrollo social, un crecimiento social? ¿O no los leíste? Desde mi punto de vista. Claro. Silic. A ver, ¿cuál es el primer estadio? Es el estadio, el teológico, el metafísico y el positivo. De los 3, ¿cuál consideras que es el más acertado? El positivo considero yo a mi punto de vista. ¿Por qué? Por los temas a los que más se enfoca. A ver, Vanessa Pérez. Vanessa Pérez, ¿está por ahí? Cristian Alarcón. Natalia Aguilar. A ver, compañeros, enciendan sus cámaras. Quiero ver quién está. Gracias. Ahí va corriendo uno del parque, ¿ve? Para su casa. Son mentiras. Bueno. Gracias por encender sus cámaras. Vamos a tomar la foto de una vez aprovechando. A ver, digan vino tinto endemoniado. Capucha. Vino tinto endemoniado. Muy bien. ¿Con capucha o sin capucha? Seguiremos en la lucha. Seguimos en la lucha. Yeah. ¿Y los de derecho? Ah, ya saben. Estamos grabando. Bueno, el estadio positivo. El estadio positivo, digamos que es el último lugar donde, de acuerdo con Augusto Comte, llegaría la sociedad. ¿Pero qué es esto? Dice, se abandonaría la ingenuidad de la búsqueda de las cosas primeras del origen del universo y se alcanzaría la madurez necesaria para centrarse en los fenómenos y las relaciones entre ellos. Comte introduce la teoría de la evolución que caracteriza la búsqueda del orden y el progreso. Entonces, podemos afirmar que cada una de las teorías nos llevaba paulatinamente a lo que después se denominó sociología darwinista. ¿No es cierto?
Si nos damos cuenta que Comte dividió a la sociología en la estática social, en la dinámica social, nos vamos a dar cuenta también que inclusive Marx optó por analizar la dialéctica de Comte para poder explicar, ¿verdad?, todo lo que el proceso de ideas y no de instancias, no de circunstancias, se establecen para la evolución natural. Y si nosotros nos percatamos, también estamos tratando parte de Hegel. Es decir, cada uno de los aportes que hicieron estos individuos al estudio de la sociedad, al estudio de la sociología, fueron a manera de gradas, aportando y haciendo cada vez más un estudio más analítico, más científico, más enriquecido, que nos llevó a lo que hoy conocemos como sociología y a lo que hoy nosotros entendemos como procesos sociales. Para Comte, los individuos no son solo impotentes ante el mundo que los rodea, sino que son además egoístas natos. Dice Comte que el egoísmo es la base de las crisis sociales y que al egoísmo había que someterlo a restricciones para que el altruismo pueda triunfar. Para Comte, la familia es la institución fundamental por excelencia, y miren cómo son las cosas. Comte, proveniente de un pensamiento, de una escuela de Saint-Simon, para Comte, la religión es muy importante, puesto que a través de la religión se fomenta la supresión de los instintos negativos del hombre. Simon veía de una forma platónica un mundo gobernado por ingenieros, sabios y científicos. O sea, para Comte, las ideas de Platón, ¿verdad?, de ese amor platónico, él creía que en la medida que hubieran profesionales, el mundo sería mejor. ¿Ustedes, compañeros, en algún momento han tenido esta ideología de Saint-Simon a manera personal, individual? Sí. ¿Han escuchado que en algunos momentos hay gente que dice, no, sí, lo que pasa es que como ahora él es doctor, él sabe las necesidades de los hospitales? Y ras, los hospitales en nada. Dijera el negrito, ¿verdad? Entonces, dice, los sociólogos conocedores de las leyes de la sociedad humana son la casta superior según las necesidades dominantes de la época. Comte tenía una visión idealizada y romántica de la clase trabajadora, considerada que ésta no solo disponía de más tiempo para reflexionar que la clase media o aristocrática, sino que además eran moralmente superiores, ya que la miseria hacía resurgir la solidaridad y sentimientos nobles. Veamos cómo Comte, al contrario que Jeremías Bentham, veía en las clases pobres algo bueno, algo positivo, mientras que Bentham, bajo ese su pensamiento clasista, no era así. Y luego llegamos al evolucionismo. ¿Qué es el evolucionismo, compañeros? Cambiar un sistema político, económico y social de un país, Lick. Gracias. ¿Alguien más? Es una nueva idea de pensamiento, Lick, que en aquel entonces pues despertó mucho interés en las personas. ¿Quién fue? Llegó prácticamente a cambiar. Gracias. Ajá, dígame y dale. Solamente, Lick.
Bueno, ¿quién fue el que llevó los antecedentes del evolucionismo? Montesquieu, licenciado. Montesquieu a través del Spirit de Lois, ¿verdad? La naturaleza de las cosas, entendiendo que las circunstancias reales de la sociedad, como la organización política, las condiciones físicas, y no ofrece un sistema en cambio jurídico. En el siglo XVIII, sin embargo, la idea anticipada por Montesquieu de que las sociedades atraviesan una secuencia definida de etapas de desarrollo y que cada una de estas etapas habían condicionado el desarrollo del derecho en las sociedades primitivas, y esto vendría a hacer cambios entonces en la forma de gobierno. Sería entonces Federico Savigny, el alemán que nació en Frankfurt, profesor de la Universidad de Hamburgo, ahí me equivoqué, quien es el fundador de la Escuela Histórico-Alemana. Friedrich Karl von Savigny, entonces, es el iniciador de la corriente de las teorías sociológicas de la evolución jurídica. De acuerdo a su creencia, la comprensión del derecho existente era necesario en principio el examen y la interpretación de la historia del derecho para poder entender entonces lo que al final, en resumidas cuentas, era el derecho en ese momento. Para Savigny, las sociedades tienen un desarrollo de forma cíclica, de crecimiento y decadencia, y que las diferentes etapas del desarrollo de las sociedades, dependiendo de cada una, vamos a encontrar las fuentes del derecho. ¿Alguien me puede explicar eso, por favor? ¿Los escucho? ¿No? ¿Puede repetir la interrogante, Lick? ¿Cómo es el desarrollo de las sociedades y su influencia del derecho de acuerdo con Savigny? Página 109, último párrafo. Vean, en la página 110, en el segundo párrafo, encontramos que para Savigny la legislación de Justiniano llegó en una etapa de decadencia del imperio, mientras que la madurez de ese imperio, perdón, del derecho de ese imperio, fue en la época clásica. De acuerdo a Savigny, el esquema de la evolución jurídica viene a ser una generalización del modelo de desarrollo del derecho romano. Entonces, de acuerdo a esta concepción, la relación entre el derecho y el carácter científico de un pueblo llevó a sus seguidores al concepto ideal, ¿verdad? Del Volques 25, que es el espíritu del pueblo, el carácter innato y conservador. Para Savigny, entonces, todo proceso, todo sistema jurídico tiene un nacimiento, un esplendor y una decadencia. Al igual que cualquier ser en el planeta, nace, crece. Nace, crece y luego comienza a desfallecer.
Fíjense que Savigny expuso esas ideas antes de que hubiera el origen de las especies de Darwin. Y es que Savigny identificó dos fuerzas subyacentes en la evolución del derecho. De acuerdo, veamos en el cuarto párrafo, el derecho se crea primero por las costumbres y las creencias populares, luego por la jurisprudencia, siempre por tanto en virtud de una fuerza interior y tácitamente activa, jamás en virtud del arbitrio de ningún legislador. O sea que para Savigny, la forma de creación de la norma como la concebimos nosotros en la actualidad no es parte de un derecho sano, porque para Savigny la evolución natural son anteriores a Darwin, por lo tanto, podemos establecer que de igual manera que en la naturaleza, el derecho debe de formarse, crecer, desarrollarse y llegar a un momento en el cual va a decaer. Fíjense que para muchos críticos del dogmatismo jurídico y precursores de la sociología del derecho, Savigny fue el propulsor de la corriente de opinión en la época de la codificación alemana. Y es que para nosotros el pensamiento de Savigny debe ser muy importante, puesto que Savigny hizo una gran tarea en los aportes que se dieron en el derecho alemán, y nuestro derecho actual es de origen germánico en muchos aspectos. El derecho penal, por ejemplo, tiene muchos rasgos del derecho alemán. Savigny decía, el Estado no hace al pueblo, el pueblo hace al Estado, ya que si no existiera un pueblo al cual gobernar, las leyes no servirían en lo absoluto. Pero al existir este pueblo debe existir conjuntamente leyes que intenten corregir la conducta de los hombres, ya sea restringiendo la conducta o permitiendo en determinados casos actuar en cierta forma avalada bajo esa ley. Así como la conducta, la cultura, la costumbre va cambiando con el transcurrir de los años, del derecho también va cambiando para acoplarse a lo actual. Entonces, ¿cuál es el aporte que hizo Savigny no solo a la sociología, sino al mismo derecho? Establecer esta teoría en la cual hay una forma de desarrollo del derecho, pero como Savigny nos expone en la página 110, el derecho se crea por las costumbres, dice, y las creencias. Ese es el origen real y genuino del derecho. Luego por la jurisprudencia. Ya hemos hablado hasta el cansancio. ¿Qué es la jurisprudencia, compañeros? Compañeros, ¿qué es la jurisprudencia? O les pregunto mejor directamente. Es la doctrina, es la doctrina establecida por los órganos jurisdiccionales del Estado, Lic. Los órganos jurisdiccionales. Entonces, primero nace el derecho porque hay costumbres. El constituto. Y cada uno va creando, pues, normas que se van manifestando. Y luego, cuando hay que resolver sus situaciones, se van dando sentencias y con base a estas se va creando una jurisprudencia. Y cuando surge una situación parecida, a través de la analogía se trae lo que se resolvió anteriormente y se le aplica nuevamente. Y cuando resulta que tal vez nos hemos equivocado en resolver un asunto y hay una innovación, entonces modificamos el pensamiento jurídico y lo hacemos más justo. Esa es la lógica y ese es el sistema anglosajón. Vemos cómo nosotros nos apartamos tanto de este pensamiento de evolución del derecho y nosotros pretendemos, como decía Comte,
que a través de un derecho científico, de un derecho en el cual no viene de suposiciones, sino que se va haciendo ejercicios para determinar cuáles son las posibles exposiciones que se hace de la persona o del derecho. Entonces nos damos cuenta que nuestro derecho, el derecho latinoamericano, es un derecho distinto, un derecho totalmente que busca que se cree un derecho científico, pero en esa búsqueda nos perdemos y terminamos creando un derecho, ¿cómo se puede decir? Un derecho que no es genuino, por lo tanto, entonces, es un derecho que sirve a intereses particulares y que no representa la realidad muchas veces de los países. Entonces, Savigny nos deja esta gran lección de cómo se puede o cómo debe ser la idea correcta de la creación del derecho y de la evolución del mismo. Pero ¿cómo es que terminamos hablando de derecho dentro de las teorías de la sociología? Porque necesariamente la sociología tiene una gran influencia dentro del derecho. Para Henry Summer, que es un británico, ¿verdad? Nos expone que el derecho, la primera etapa del derecho está en los mandatos personales y en las sentencias de los gobernantes patriarcales, como los reyes. Y estos, pues, indicaban que estos eran consecuencia de la divinidad. La segunda etapa del derecho está en la costumbre mantenida en los litigios, es decir, el derecho consuetudinario, en donde es expuesto e interpretado por las clases privilegiadas. Recordémonos que en la antigua Roma, para poder acceder a la justicia no eran todos, eran los ciudadanos, y dentro de los ciudadanos habían clases especiales, como los patricios. Y la tercera etapa, entonces, nos encontramos, de acuerdo con Summer, en los códigos que son instituidos. Entonces, dice, cesando el derecho en su desarrollo espontáneo, y entonces surgen los códigos. Summer nos expone entonces también, al igual que Savigny, que para la creación del derecho lo más importante es la dinámica que lleva el mismo derecho. Cuando nosotros comenzamos a codificar, como las 12 tablas romanas, el Código de Solón, encontramos que el derecho se estanca. El derecho ya no se modifica, ya no se enriquece. Dice, a continuación de la tercera etapa, en la página 112, primer párrafo, vemos que el desarrollo del derecho es diferente según la naturaleza de cada sociedad. En particular, Main dice que la mayoría de las sociedades son sociedades estacionarias. Nos quedamos establecidas en un derecho y después es muy difícil porque ese derecho prácticamente se convierte en una forma de pensamiento cultural. Hay ciertos medios situados en un orden sucesivo histórico para la creación y evolución del derecho. En principio está la ficción, luego un sistema secundario del derecho, luego surge la legislación y aquí, de acuerdo con Main, encontramos que al final de todo, según Summer, está la jurisprudencia. No es necesario que todas las sociedades hagan este recorrido, pero posiblemente el más correcto, el más adecuado sería este. Entonces, de acuerdo con Henry Summer, Main, la evolución va en el sentido gradual de desaparición de un estatus individual fijo a una situación de capacidad de trato libre y recíproco con otros individuos, es decir, la base del contrato.
¿Cuál contrato? El contrato al que se refiere allá atrás, ¿verdad? Nuestro tratadista, Rousseau. Y a través de este contrato, pues, encontramos una estación de la línea de la historia de un estado social en la que las relaciones de personas se resumen en relaciones de familias. Entonces vemos aquí que hay una marcha hacia un orden social en donde el individuo que ha ido constantemente sustituyendo a la familia como la unidad de un orden social y del Estado civil. Si nos damos cuenta, compañeros, entonces, los dos últimos, tanto el alemán como el inglés, nos hablan de un desarrollo paralelo de la sociedad y el derecho. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien ahí? Bien. Con esto terminamos lo de Main y pasamos a Herbert Spencer. Fíjense cómo después de agotar tanto Main como Savigny las ideas de una evolución de un proceso del derecho en conjunto con la sociedad, viene Herbert Spencer, página 115, y nos dice que las sociedades nacen, crecen y mueren. Y la sociología es una ciencia que, pese a su gran importancia, va a comprender el funcionamiento de la estructura de la sociedad y técnicamente se considera, ¿verdad?, que la aparición de todos estos autores es porque Augusto Comte fue muy importante, y Augusto Comte, recordemos que él viene de la escuela de Spencer. Spencer fue un filósofo de tendencias liberales. ¿Por qué? Porque Spencer, recordemos también, recordemos que Spencer venía de un proceso devolutivo de su familia. Entonces él se convirtió en unas tendencias liberales, era lo único que le quedaba. En la integración en el estudio de sociedades, las contribuciones de la teoría de la evolución ahora fueron configurándose dentro del darwinismo social. Y para Spencer, él propone una teoría de la evolución y establece que el inicio de su vinculación con las ideas evolucionistas se encuentran en la misma teoría de la evolución, y que esta se puede vincular, ¿verdad?, a mecanismos regulatorios en las poblaciones que permiten ser variables, evolucionar y diferenciarse. Fíjense que Spencer nos propone una teoría de ley de progreso, y a través de esta teoría de ley de progreso, que ya ampliamente nuestro compañero le expuso, vemos cómo a través del darwinismo social, del individualismo y la psicología de la adaptación, cayendo entonces a la educación, vemos cómo Spencer formuló lo que posteriormente se denominaría el darwinismo social. Con esto entonces agotamos los temas más grandes que teníamos al respecto de lo que es la evolución, los precursores fundadores de la sociología del derecho y de la ideología del conflicto. Yo sé que nos quedan muchas dudas, nos quedan muchas cuestiones por ahí en el tintero. ¿Qué tarea tenemos para el día jueves, compañeros? Licenciado, yo tengo una duda acerca de esa tarea, porque en la clase anterior usted dijo que iba a hacer un ensayo, ¿verdad? Es el ensayo del video que envió al grupo de lo de la Revolución Francesa, pero también en esa clase dijo que iba a enviar como los lineamientos a seguir para elaborar dicho ensayo. No sé cuántas páginas tenemos que redactar o cómo es la estructura. Compañeros, que me parece que vamos a respetar lo programado. Y vamos a hacer ese cuadro, ¿qué? Cuadro comparativo es, ¿verdad?
Sí, sí, es un cuadro comparativo. Muy bien, entonces yo les insto a que comiencen a trabajarlo. Si ya lo trabajaron, lo revisen, revísenlo nuevamente. Y para que el día jueves lo puedan presentar, ese día vamos a tener clase. Espero que ese día tengan anotadas preguntas, tengan anotados comentarios, porque vamos a, aparte de presentar nuestro ¿qué? Nuestro cuadro comparativo, vamos a hacer una especie de exposición de ese cuadro comparativo. Entonces, vamos a ver de qué manera llegamos a ese día. Sí, escucho. ¿Qué página dijeron? Disculpen, no la escuché bien. Vamos a ver. 91, 143. Sí, ¿verdad? No, 91 a la 134. 134. Es poquito. Gracias, Lick. Gracias. Bueno. Entonces, compañeros, nos vemos el día jueves a partir de las 7:30. Para mí es un verdadero placer siempre poder contar con la presencia de ustedes y espero que el día viernes nos podamos reencontrar, el jueves, perdón, nos podamos reencontrar y discutir un poco de esto, de este tema tan agradable que es la sociología. Que pasen la mejor de la noche. Feliz noche, Feliz noche, Lick.